y hoy nos toca ver el tema de la transición. ¿Por qué vamos a hablar de la transición cuando hablamos de principios del reino de Dios? Porque venimos viendo que el modelo de la iglesia que Dios nos transmite a través de los ejemplos bíblicos de Moisés, de Jesús, de Pablo, de la primera iglesia, ¿sí? Venimos descubriendo esa iglesia en comunidad, en grupos pequeños, esa iglesia dinámica que crece de manera continua, una iglesia que está basada en los valores de amar a Dios y amar a la gente, una iglesia que se enfoca hacia afuera y no en sí misma, ¿sí? Una iglesia que en el ejemplo de Jesús es una iglesia donde cuando hay 70 personas no es para reunirlas en un edificio, sino para enviarlas a plantar iglesia de 2 en 2 en cada hogar que se abra, ¿sí? Estamos hablando de una iglesia de acuerdo al modelo que Jesús implementó, que Pablo implementó, que la primera iglesia implementó, ¿sí? Y en ese modelo encontramos que en las últimas lecciones vimos que evidentemente nosotros como iglesia funcionamos de otra manera. Nosotros vamos a un templo, vamos a un edificio, tenemos programas y reuniones, y la pregunta es cómo yo me puedo ir moviendo de ese modelo al diseño original de Jesús que hemos estado aprendiendo en esta materia. Y a eso le llamamos la transición. ¿Qué es la transición? Bueno, ir de un punto a otro. ¿Cómo yo puedo ir moviendo mi iglesia, mi congregación o mi grupo pequeño de este modelo que tengo actualmente a un modelo más cercano al modelo original que Jesús me presenta? Entonces, ¿qué es la transición en una iglesia o en un grupo pequeño o en una célula? Es el proceso de cambio de valores de una iglesia. Es evidente que si nosotros funcionamos así, es porque hemos aprendido una forma de funcionar, que hemos recibido de alguien, que hemos continuado, y cuando se nos presenta el diseño original de Jesús para la iglesia, me doy cuenta de que tengo que entrar en un cambio de valores de cómo experimento la fe. Cuando empezamos esta materia, nosotros vimos la figura del reino de Dios en la figura de un árbol y vimos que ese reino de Dios tenía raíces, ¿sí? Y revisamos la raíz de cómo vivimos la fe a través del tema de valores, revisamos el tema de los procesos, cómo trabajamos en el reino, revisamos el tema de cómo experimentamos a Dios con el tema de experiencia trinitaria, revisamos la raíz del propósito de la iglesia, para qué Dios creó la iglesia realmente, y en todos esos temas fuimos descubriendo que el diseño original de la iglesia de Jesús tiene unos valores que en muchas iglesias hoy no se viven. De hecho, recién acabamos de hablar de uno, que es la iglesia es la herramienta que Dios ha creado para llevar el evangelio a cada pueblo y nación, ¿sí? Y la iglesia no está haciendo eso. Por lo tanto, se requiere de un proceso de cambio de valores en la iglesia para volver a ese modelo original de Jesús. ¿Qué es la transición? Es básicamente el movimiento de cada miembro de la iglesia de creer valores a practicar valores. Si usted se para delante de la congregación de su iglesia o hace una encuesta, le pide al pastor permiso y le dice, pastor, ¿puedo hacer una encuesta? Y usted hace una encuesta en su iglesia de quién cree, por ejemplo, en el evangelismo, la práctica de compartir el evangelio con otra persona, o del discipulado, de ir a una persona y formarlo en la fe para que guarde todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó, como dice Jesús ahí en Mateo 28, ¿sí? Si nosotros le preguntamos a los miembros si creen estas cosas, es muy probable que el 100% nos diga que sí en esa encuesta, ¿sí? Ahora, si le preguntamos si lo hizo en esta semana que pasó, en la misma encuesta, vamos a descubrir que de ese 100% que cree en estas cosas, ¿sí? Un porcentaje muy pequeño las ha practicado. Y si usted no cree que es así, haga esta encuesta el fin de semana en su iglesia y prepárese para la sorpresa, ¿sí? Practicar los valores que Cristo nos ha dado como iglesia es justamente el objetivo de una transición. Cuando hablamos de todo esto, no estamos hablando para cambiar la información y decir, ahora
creemos otra cosa. No, creemos las mismas cosas, pero lo que nos damos cuenta es que es necesario practicarlas. La obediencia consiste en practicarlas, no en saberlas, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos ir a la práctica de estos valores como iglesia, como cristianos, como pastores, como líderes, ¿sí? El cambio fundamental en la vida de una iglesia se da cuando un grupo de miembros simplemente empiezan a practicar los valores que dicen creer, ¿sí? Si yo cuento en mi iglesia con un montón de miembros que dicen que creen en el evangelismo, bueno, a partir de ahora, todos los lunes a tal hora nos vamos a juntar para evangelizar, ¿sí? Si yo tengo un grupo de mi iglesia que dice que creen hacer discípulos, bueno, tal día de la semana todos vamos a salir de nuestras casas y cada uno va a ir a discipular una persona. Eso es practicar los valores que decimos que creemos, ¿sí? Y el cambio de un grupo o de una iglesia se da cuando esto empieza a suceder. Justamente esta semana, el miércoles, en el marco del plan Crecer en Misión, al cual invito a todos los miembros, líderes o pastores a sumarse, estamos viendo justamente cómo iniciamos esta semana el proceso de valores, cómo cambiar los valores primero de nuestra vida y después de nuestro grupo para que cambien los valores de nuestra iglesia, ¿sí? Y iniciamos este proceso entendiendo la importancia de la práctica, ¿sí? Si no hay práctica, no hay acciones. Si no hay acciones, no hay obediencia. Si no hay obediencia, quiere decir que lo que hay en mi iglesia es creencia, ¿sí? Y la creencia no cambia la vida de las personas. La creencia no es lo que nos hace obedientes a Dios. La creencia solamente pone el fundamento teórico de lo que nosotros creemos, pero es la práctica y la obediencia la que demuestra que realmente estas cosas son parte de nuestra vida. Por lo tanto, estamos frente a un desafío importante, ¿sí? La pregunta para descubrir los valores de nuestra vida o de nuestra iglesia es muy simple. ¿Qué hice la semana pasada? ¿Sí? ¿Qué hice la semana pasada? ¿Están los valores de Dios en la semana pasada de mi vida, de mi grupo, de mi iglesia? ¿Hemos predicado el Evangelio a los perdidos? ¿Hemos hecho discípulos esta semana? ¿Hemos llevado el Evangelio donde el Evangelio no está? Cuando estas cosas están en la práctica de una vida o de un grupo o de una iglesia, podemos decir que esos valores están. Ahora, cuando no están en la práctica, quiere decir que esos valores no existen. Solamente son información que está en la cabeza de las personas, en su mente, ¿sí? Pero no ha llegado al área de los hábitos, de la práctica. ¿Quién es el primero que tiene que cambiar sus valores para que un grupo o una iglesia empiece a cambiarlos? Bueno, evidentemente es el pastor, el líder. Si usted es líder de grupo, usted es el que tiene que empezar a cambiar sus valores. Si usted es el pastor, usted es el que tiene que empezar a cambiar los valores. ¿Por qué? Porque necesitamos un ejemplo vivo de alguien que practique esos valores. ¿Cómo arranca la iglesia de Jesús? Con Jesús, con una persona que vive los valores de Dios. Es bien simple, es bien fácil, ¿sí? No hay edificio, no hay programa, no hay registro de culto. La iglesia de Cristo empieza con una persona que se llama Jesús y que vive los valores de Dios. Él empieza a transmitir con su vida esos valores a otras personas. Entonces, empieza por el líder traslada a los que están alrededor de él, si sos un pastor, a los líderes que están alrededor tuyo, si sos un líder de grupo, a los más maduros de tu grupo, cada uno traslada al grupo que tiene alrededor y finalmente los líderes trasladan a los miembros del grupo esta vivencia de vivir los valores en la práctica. Entonces, el desafío primero para los pastores, para los líderes, porque si queremos mover nuestro grupo, nuestra iglesia, a la práctica de estos valores, necesitamos nosotros empezar a vivirlos en forma personal. Solo quien vive los valores de Dios los va a poder transmitir, ¿sí? Yo sé que aquí dentro de los que están en la sala hay mucha gente que sabe estas cosas, ¿sí? Y el error es que usted cree que porque usted lo sabe, lo va a poder transmitir.
La realidad es otra, la realidad es que si usted lo vive, lo va a poder transmitir a otras personas. Si usted no vive el evangelismo, no va a poder transmitir el evangelismo a otra persona. Si usted no vive el discipulado personal, no va a poder transmitir el discipulado personal a otras personas. Si usted no tiene una vida entregada y consagrada a alcanzar a los perdidos, no va a poder transmitir el mensaje de amar y alcanzar a los perdidos. La única manera que nosotros podemos transmitir estos valores a otra persona es vivirlos, ¿sí? Por eso cualquiera que esté en esta clase y que quiera empezar a ser alguien que va a empezar a tocar personas, va a empezar a tocar su grupo, va a influir en su iglesia, para que su iglesia sea una iglesia misionera, usted primero tiene que tomar la decisión de ser alguien comprometido con la obra misionera. Si usted quiere transmitir la pasión de orar por los perdidos, de ofrendar para mandar obreros, de colaborar con la obra, usted tiene que ser el primero que lo esté haciendo, porque es la única manera en que va a poder transmitir estos valores a la gente que está a su alrededor. Entonces, basados en este principio, nos metemos en 3 cambios que tenemos que hacer en la iglesia, 3 cambios esenciales para ir hacia una iglesia de modelo de células o grupos pequeños, que es más cercano al modelo que Jesús, Pablo y la primera iglesia nos dejan como forma de la iglesia. El primero es un cambio de enfoque, el segundo es un cambio de conducta y el tercero es un cambio de escenario, ¿sí? Cambio de enfoque, esto es interno en nuestra vida. El segundo es el cambio de conducta, no solo cambio mi enfoque de cómo veo las cosas, sino que empiezan a cambiar mis hábitos, mis acciones, lo que hago cada día, o sea, mi conducta. Y finalmente, si cambia mi enfoque y mi conducta, entonces sí va a ser útil el cambio de escenario, que ahora vamos a ver qué significa esto. ¿Cómo es el cambio de enfoque? Algunos conceptos básicos del cambio de enfoque. Pasar de reuniones a relaciones, ¿sí? Jesús era una persona que no iba a reuniones. Jesús era una persona que tenía relaciones con la gente, relaciones con sus discípulos, relaciones con el perdido, ¿sí? Y en esas relaciones, en el marco de esas relaciones, él podía desarrollar su ministerio. Él desarrollaba completamente su ministerio, no bajo un programa, sino bajo el marco de las relaciones. Cuando Jesús llama a sus discípulos, él les dice, los llamo para que estén conmigo. Esto es relación. Y segundo, para enviarlos a predicar, ¿sí? Misión. Entonces, aquí tenemos el primer cambio de enfoque que tengo que tener en mi vida si quiero empezar a ministrar de acuerdo a cómo Jesús lo hacía. Empezar a tener relaciones con personas. Si no las tengo, tengo que empezar a trabajar para tenerlas. ¿Cómo puedo tener relaciones con nuevas personas? Bueno, muy simple. Puedo ir y meterme en un grupo, en un taller que estén aprendiendo algo. Puedo ir a un lugar donde haya 10 personas aprendiendo inglés, por ejemplo, o a tejer, o se juntan para cocinar, o centros comunitarios, el gimnasio. Cualquier lugar donde haya personas no cristianas es un buen lugar para que yo empiece a hacer relaciones en mi barrio, ¿sí? Y de esa manera enfocarme en la gente. El relato que encontramos en los evangelios de Jesús es Jesús y las personas, ¿sí? Nunca vamos a encontrar en los evangelios, venga a tal hora, a tal lugar, ¿sí? Esa es nuestra manera de hacer el ministerio. La de Jesús es mucho más simple, es Jesús y el paralítico de Betesda, Jesús y Nicodemo, Jesús y la mujer samaritana. ¿Qué es todo esto? Relaciones, ir hacia la gente. Y cuando nosotros hacemos esto en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestro grupo, en nuestra iglesia, es cuando nosotros podemos empezar a impactar la comunidad que nos está rodeando. Segundo cambio de enfoque, de eventos a procesos. Ya hemos visto en la lección 2 el tema de los procesos completo y descubrimos ahí que el reino de Dios funciona a través de procesos diarios, a veces aburridos, anónimos, lentos, ¿sí? Pero que ahí se produce el real crecimiento del reino de Dios. Entonces aprendimos ahí los procesos de la vida devocional,
el tiempo inspirador con Dios cada día a través de la palabra de Dios y la oración, el proceso de discipulado personal, hacernos padres espirituales de una persona, el proceso de evangelismo personal, el llevar continuamente, diariamente, sembrar la palabra de Dios en la tierra, en el corazón de las personas, y que nuestro enfoque de ministerio, ¿sí?, las células, los grupos pequeños, donde sembramos la palabra de Dios en cristianos y no cristianos, estos procesos regulares que podemos vivir en nuestra vida y a través de los grupos pequeños y las relaciones personales, es el proceso diario de aquellos que están involucrados con el reino de Dios. La contracara de esto es los eventos, las reuniones, los programas, donde nosotros creemos que estas cosas suceden y que esto trae crecimiento a la iglesia. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de las iglesias está enfocada en los eventos y los eventos no han traído crecimiento a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia necesita moverse a un cambio de enfoque y mover a sus miembros y la vida de la iglesia a aquellos procesos que realmente agradan a Dios y que traen crecimiento a la iglesia de Cristo. Cambio de enfoque de programas a personas, enfatizando lo que venimos diciendo hasta aquí en el cambio de enfoque con los dos temas anteriores, ¿sí? Una iglesia que está llena de reuniones para diferentes cosas, pero una iglesia que no afecta a las personas perdidas. ¿Cómo crece una iglesia? Llegando a los perdidos. La única manera de verdadero crecimiento de una iglesia es ganar personas perdidas. Por eso Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, y la figura que presenta, ¿cuál es? Personas que están golpeando las puertas del Hades. ¿Quién está en el Hades? Las personas que no tienen a Cristo, las almas que necesitan conocer el mensaje del Evangelio y el reino de Dios. Ahí están las personas. Esa es la iglesia que yo edifico, dice Jesús. Un grupo de personas que está continuamente golpeando las puertas del Hades, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La promesa de Dios de que toda iglesia, todo grupo que se enfoque en los perdidos, ¿sí?, va a lograr su cometido de alcanzar los perdidos. ¿Por qué la iglesia de hoy no crece? Porque no está enfocada en los perdidos y por lo tanto no alcanza perdidos. El verdadero crecimiento, lo aclaro una vez más, como lo hago en diferentes clases, el verdadero crecimiento de una iglesia no es sumar cristianos de otras iglesias, ¿sí? A veces una iglesia se pone contenta porque sumó 10 personas que vienen de otras iglesias y ya son cristianas. Tiene que tener en claro que esto no es crecimiento del reino, ¿sí? Porque el reino crece cuando las personas pasan de las tinieblas a la luz, ¿sí? No de la luz a la luz. Por lo tanto, si ya eran cristianas, estaban en otra iglesia y vienen a mi iglesia, eso no es crecimiento del reino. El crecimiento del reino se mide pura y exclusivamente por ver cuántas personas como iglesia nosotros alcanzamos que sean perdidas, gente que no tiene a Cristo y que de alguna manera podemos alcanzar, podemos ganar y podemos traer. Para esto necesitamos un cambio de enfoque de toda nuestra gente, de todo nuestro liderazgo, de nosotros como pastores, enfocarnos en el lugar correcto para que esto pueda ser realidad. Cambio de enfoque, un elemento más. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando pensamos en las personas? Cuando nosotros como iglesia, y esto viene de una cultura de funcionamiento de muchos años, cuando nosotros pensamos en las personas, nosotros generamos automáticamente programas, reuniones. Creemos que esta es la manera de alcanzarlas, de tocarlas, pero nuestro enfoque termina siendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, muchas veces nuestro recurso humano y financiero termina en la parte de los programas. Y hacemos un programa para hacer algo por las personas. A veces lo logramos, a veces no lo logramos. ¿Cuál es el ejemplo que nos enseña Jesús en cuanto a esta manera de trabajar? Cuando nosotros decidimos generar programas para alcanzar a las personas, ¿esto está trayendo realmente crecimiento en nuestras iglesias? La realidad indica que no. El 80% de las iglesias en Latinoamérica no experimenta crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, es bueno tomar el ejemplo de Jesús.
¿Qué es lo que hace Jesús en nuestro lugar? Jesús genera programas, genera reuniones, construye edificios, arma todas las estructuras que nosotros armamos. No, lo que hace Jesús es ir directamente hacia las personas. Lo que encontramos claramente en los evangelios es Jesús y personas, Jesús y la gente, Jesús yendo al encuentro de las personas para Él ser el programa. Él es el programa, el cristiano, la persona que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo. Ese es lo que Dios ha preparado para alcanzar a las personas. Alejandro Rodríguez, el pastor Alejandro Rodríguez, enseñaba un ejercicio que decía que misión es personas que envían personas para alcanzar personas. ¿Sí? Personas que envían personas para alcanzar personas. Esto es misión. ¿Sí? Y Jesús cuando lo hacía de esta manera. Se enfocaba Él directamente en la gente. Por lo tanto, el cambio de enfoque para mi vida es que yo hoy piense en cómo esta semana, ¿sí? Aquí ya está terminando la semana, pero cómo esta semana yo me he enfocado en las personas. Yo, por ejemplo, en mi vida personal, he empezado a plantar junto con un equipo de personas una iglesia aquí en Salta, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicimos este martes? ¿Sí? Fuimos a un lugar donde funciona una fundación, donde se reúnen mujeres y les ofrecimos a esas mujeres charlar con ellas, estar con ellas, ayudarles a ellas en los problemas de su vida. Y ya este martes unas 10 mujeres estuvieron ahí reunidas escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿el enfoque cuál es? Esas mujeres que necesitan escuchar el Evangelio, encontrarnos, ir al encuentro de ellas. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Evidentemente le ponemos diligencia al trabajo ministerial, no dedicamos tanto tiempo, recursos en los programas y reuniones que vamos a preparar y utilizamos ese tiempo para ir directamente a encontrarnos con la gente que necesita escuchar el Evangelio. Esto afirma la idea que hemos enseñado en el tema de los procesos, de que el trabajo del reino es un obrero que sale, como enseña la palabra del sembrador, un obrero que sale al campo. ¿El campo qué es? El corazón de la gente. ¿Y qué hace? Siembra la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra, ¿sí? Y se enfoca en eso. Ese es su trabajo de todos los días. Sale al campo, va a la tierra, va al corazón de la gente y siembra la semilla. Y después vuelve a su casa tranquilo porque hizo su trabajo en el reino. Este enfoque es el que nos puede permitir a nosotros ver una realidad diferente en nuestras iglesias, en nuestros grupos, incluso en nuestras vidas. ¿Sí? Dios nos quiere enfocados en bendecir a la gente y no tanto en pasar tiempo y utilizar recursos humanos y financieros en el desarrollo y la generación de nuestros programas. ¿Sí? Cuando este cambio de enfoque empieza a producirse en nosotros y lo empezamos a poner en práctica, aparece lo que llamamos el cambio de conducta. ¿Sí? ¿Qué es el cambio de conducta? Pasar de creer valores, ¿sí? Ahí está el hombre descansando en el agua y diciendo yo creo en el evangelismo, ¿sí? A practicar valores, a ir y hablarle a alguien de Jesús en esta semana. Eso es cambio de conducta. Si vos estás escuchando estas lecciones hace tiempo, pero vos seguís diciendo, sí, yo estoy de acuerdo, sí, yo creo en esto, sí, esto es bíblico, sí, qué bueno Tito, con eso no ganamos nada. Lo que empieza a cambiar en tu vida es cuando vos lo empezás a hacer, ¿sí? Vos, tu grupo, tu iglesia, empiezan a practicar, ¿sí? El hablar de Jesús a otras personas a través del evangelismo, del servicio, o lo que llamamos el amor activo, ir hacia la gente a ver qué es lo que necesita para demostrarles nuestro amor. Ese ejercicio empieza a hacerse visible con un cambio de conducta donde nosotros empezamos a practicar los valores de Jesús, de amar a Dios y de amar al prójimo. Un gráfico que nos ayuda a entender este concepto, ¿sí? Hemos colocado ahí abajo los distintos procesos en los que nos podemos involucrar personalmente y grupalmente. El proceso de la vida devocional, una persona ahí leyendo la Biblia y orando. El proceso de discipulado personal, de cuidar a los nuevos convertidos que vamos ganando para Cristo. El proceso de presentar a Jesús, el evangelismo personal, presentar a Jesús a otra persona para que conozca el mensaje de salvación.
el proceso de los grupos pequeños, la familia espiritual que va a contener y ayudar al desarrollo de los cristianos. Todos estos procesos están disponibles para esta iglesia que está aquí arriba a mi izquierda. Y le llamamos transición al movimiento de cada miembro de la iglesia de creer estos valores. Vuelvo a la encuesta, si yo encuesto a una iglesia, todos me van a decir que creen en la vida devocional, en el discipulado, en el evangelismo, en los grupos pequeños, creen en todo eso, pero no lo practican, ¿sí? Por lo tanto, el movimiento, la gráfica de entender qué es la transición en mi grupo o en mi iglesia, es que se empiecen a mover de creer valores a practicar valores las personas. Que se mueva una, que se mueva dos, que se mueva tres. Evidentemente, cuanto mayor cantidad de personas yo pueda mover de mi grupo o de mi iglesia, de creer a practicar, mayor va a ser el impacto en el discipulado, en el evangelismo, en los grupos pequeños, ¿sí? ¿Y qué necesito yo para que esta gente se vaya moviendo hasta acá? Necesito alguien que dé el ejemplo, ¿sí? Y para eso estamos llamados como líderes. Nosotros en la iglesia, para eso estamos llamados como cristianos a abrir grupos pequeños, a tomar una persona que quiere aprender a evangelizar o discipular y traerla con nosotros, ir de dos en dos a practicar estas cosas y a través de nuestro ejemplo nosotros estar transmitiendo estos valores a la gente que está a nuestro alrededor. Como lo decía Jesús, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes ahora hagan. Entonces, si hay alguien que puede empezar a dar este ejemplo cada semana, de manera regular, de manera continua, a un grupo de personas, es muy probable que muchas de esas personas pasen a practicar valores. Como bien le indica el gráfico, tiene que entender usted que no todos se van a mover a practicar valores, ¿sí? Algunos lo van a hacer y otros no lo van a hacer. Otros van a seguir con su cultura de creo esto, pero no lo practico, ¿sí? Cosa que nosotros muchos años le hemos puesto sobre la cara a los católicos, ¿sí? Hay una frase de los católicos muy común que dice, creo pero no practico. ¿Sí? Bueno, los evangélicos no andamos muy lejos, ¿sí? Creemos estas cosas, pero un grupo muy pequeño las practica. Cuando en la iglesia yo puedo mover un grupo pequeño a practicar estas cosas, ya voy a empezar a poder ver crecimiento. Cambio de conducta. De esperar a que la gente venga donde nosotros estamos, a ir hacia donde la gente está. Identificar dónde están las personas perdidas y nosotros empezar a armar nuestra estrategia de ir hacia ellos. No es casualidad que los dos mandatos de Jesús, rieles de la iglesia, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, tengan adelante la palabra ir. Parece ser que Jesús ya sabía que nosotros nos íbamos a poner en una postura de esperar que la gente venga. Por lo tanto dice, ir y predicar el evangelio. Dice, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? No se queden acá esperando que la gente venga a que ustedes puedan predicar y enseñar. Nosotros tenemos que ir a predicar y enseñar a donde están las personas. Y esto también es un cambio de conducta. Esto significa que yo armo mi semana con una agenda donde no voy a estar en un lugar esperando que alguien venga. Yo voy a ser el que va a ir a donde está la gente y en ese lugar le voy a sembrar la semilla del evangelio, ya sea evangelizando o ya sea discipulando. Y finalmente, entonces sí, puede aparecer el cambio de escenario. Muchas iglesias en Latinoamérica han empezado grupos pequeños o grupos caseros o células o el nombre que usted quiera darle, y lo que han hecho es justamente hacer un cambio de escenario, ¿sí? Los miembros un día fueron al edificio de la iglesia y el pastor le dijo, bueno, a partir de ahora cada uno va a estar en una casa, cada uno va a tener un líder, vamos, los 100 miembros se van a separar en 10 grupos de 10 personas y nos encontramos con que nos presentaron un cambio de escenario.
¿Qué es lo que ocurrió con estos grupos? En la mayoría de los casos no ocurrió nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay cambio de enfoque y no hay cambio de conducta. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hacía en los grupos caseros? Lo mismo que hacía en el edificio, pero más pequeñito, ¿sí? En el edificio lo hacían 100, acá lo hacen 10. Entonces, predicábamos para 100, acá predicamos para 10. Pero no hay cambio de enfoque, no hay en ir a la gente, no hay en practicar los valores, no hay en movernos hacia donde están las personas. Entonces, al no haber cambio de enfoque y al no haber cambio de conducta en los miembros, el resultado ha sido cero. No hay crecimiento en estos grupos. Por lo tanto, necesitamos hacer el camino, ¿sí?, un poco más lento, pero más seguro, que es trabajar en el cambio de enfoque, trabajar en el cambio de conducta y entonces sí mover a los miembros a los hogares, porque si esos miembros están en los hogares y están activos en ir hacia el perdido, esas personas se van a acercar a los hogares. Es mucho más fácil para una persona acercarse a un hogar que conoce de su barrio que ir a un templo, ¿sí? Y entonces cada uno de esos hogares se va a transformar en un lugar donde Dios va a edificar su iglesia y la va a hacer crecer. Finalmente, dentro de todo esto que hemos estado compartiendo, ¿sí?, necesitamos entender la diferencia entre todo lo que es externo a la organización de un grupo, de una iglesia, y que yo lo puedo tener y que lo puedo hacer también. Yo puedo organizar mi grupo, mi iglesia, en grupos pequeños. Yo puedo tener reuniones de célula de grupos pequeños. Yo puedo mantener mi reunión pública en el templo. Yo puedo empezar a formar los líderes. Yo puedo entregar los materiales que se relacionan con el tema de cambio de valores y todo eso. Y todo esto lo puedo tener organizado y funcionando y no ver crecimiento. ¿Por qué? Porque lo más importante es la parte interna de la iglesia. Y la parte interna de la iglesia es la práctica semanal de los valores de Dios. Práctica semanal de los valores de Dios. ¿Sí? Esta práctica semanal de los valores de Dios, amar a Dios y amar a la gente, amar al perdido, ¿sí?, es lo que va a producir el verdadero cambio en nuestro grupo pequeño o en nuestra iglesia. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta esto para hacer esta evaluación, ¿sí?, justamente. Esta semana vimos en el encuentro de los miércoles con los líderes y los pastores la importancia de evaluar la práctica cada semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la práctica no sucede, entonces no va a haber crecimiento. Necesitamos medir de alguna manera la práctica semanal de los valores de Dios en nuestro grupo o en nuestra iglesia para que esto se transforme en crecimiento real. Llegamos al final, ¿sí? Cambio de enfoque y cambio de conducta. Estos dos cambios son cambios que se dan en la vida de la gente, por lo tanto están en lo que nosotros llamamos las raíces del crecimiento. No están a la vista de todos, porque yo no, como pastor o como líder, no puedo ver el enfoque de mi gente ni la conducta de mi gente, ¿sí? Pero si empiezo a trabajar en esta dirección y empieza a haber un cambio de enfoque de mentalidad en ellos, empieza a haber realmente un cambio de conducta, entonces en la vista sí nosotros vamos a poder hacer un cambio de escenario y llevar esas personas que ahora aman a Dios, aman a la gente, practican el evangelismo, practican el discipulado, practican los grupos pequeños abiertos. Cuando todo eso sucede, entonces yo puedo esperar un cambio de resultados en mi iglesia. Y esto tiene que ver con mirar iglesias que durante un año, 5, 10, 15 y algunas hasta 40 años tienen la misma cantidad de miembros. Los resultados o el fruto del ministerio es cero, no hay crecimiento continuo. Al no haber crecimiento, evidentemente nos preguntamos por qué. Bueno, aquí en esta lección hemos aprendido cómo el cambio de enfoque, el cambio de conducta, el cambio de escenario nos pueden ayudar a que veamos cambio de resultados. Cuando empezamos esta materia, compartí el testimonio de que la experiencia de la mayoría de las iglesias en Latinoamérica es una experiencia de no crecimiento. Y Dios nos está invitando en este tiempo a poner el enfoque en el lugar correcto,
a empezar a hacer los cambios de conducta que tienen que ver con nuestra obediencia en nuestra vida primero como líderes, para ser un ejemplo claro hacia nuestros miembros y que de esa manera nosotros nos podamos mover hacia la comunidad, mover hacia el perdido y podamos soñar con cambio de resultados en nuestros grupos y en nuestras iglesias.